Bueno, me regresé unas diapositivas porque nos quedamos viendo esto. Voy a pasarlas muy rápidamente. Vamos para recordar algunos detalles y ya está, ¿sale? Lo que es más destacable de la clase pasada voy a puntualizar lo que es más importante. Es que históricamente la búsqueda de las correlaciones periódicas de los elementos son muy importantes. Es decir, ¿por qué? Porque si nosotros entendemos cómo funcionan las propiedades de los elementos en función de una propiedad fundamental, seremos capaces de predecir comportamientos de la materia, reactividad, propiedades físicas, propiedades químicas, por lo menos en cierta medida. Los científicos en los 1800, en los años de 1800, estaban asustados porque decían, la naturaleza puede que haya miles de elementos básicos, ¿no? Y si hay miles de elementos, ¿cuántos hay? Es tan compleja la naturaleza que hay muchos pilares básicos para la construcción de todo. Y si es así, pues va a ser una complejidad tremenda. Si no es así, pues hay que encontrar una interrelaciones. Y es cuando hay muchas aproximaciones y culmina con la ley periódica de Mendeleev, donde dice las propiedades de los elementos varían en función de sus masas atómicas, que era lo que conocía Mendeleev. Mendeleev solamente conocía las masas, no conocía los números atómicos. Es cuando llega Moseley, que ya se establece la definición de número atómico como el número de protones en el núcleo, y que esto es lo que da identidad a cada elemento. Y entonces se redefine la misma ley periódica de Mendeleev, sigue siendo de Mendeleev, con una acotación, que no es masa, que es número. La ley periódica de Mendeleev dice, las propiedades de los elementos varían en función de sus masas atómicas. Cuando la redefine Moseley, aquí lo tengo, diapositivas, puntero, masas, se pone aquí, en lugar de sus masas, sus números atómicos. Aquí está. Las propiedades de los elementos varían en función de sus números atómicos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago una gráfica o yo trato de racionalizar las propiedades de cada elemento en función de sus números, podré encontrar tendencias, podré encontrar correlaciones, esas triadas, esas octavas, esas correlaciones que ya se estaban dando, las podemos ver. Mendeleev, al entender esto, no solamente dijo hay ciertas tendencias, predijo propiedades de elementos que todavía no se habían descubierto, y el impacto fue que años después, pocos años después, se descubrieron algunos de esos elementos y todas las predicciones de Mendeleev fueron ciertas. Entonces era así como el mago, el gurú de todo esto, ¿no? Por eso es tan famoso. Entonces, a partir de ahí se busca un orden para sistematizar las cosas y se establece la tabla periódica. La más famosa hasta nuestros días es la tabla periódica larga, que es la que estamos viendo aquí, es la de Glenn-Seaborg. Normalmente nosotros la conocemos con esto que es el bloque F, puesto aquí abajo, es decir, así, que es exactamente la misma, simplemente porque es más fácil manejar una hoja carta que un rollo de papel. Entonces es exactamente lo mismo. Y las tendencias van en ese sentido, como estamos viendo aquí. Hay dos órdenes principales, grupos y periodos. ¿Sale? Y hay cierto número de elementos en cada grupo y periodo. Eso vamos a verlo un poquito más adelante. No es el único orden, hay muchos. Les comentaba la anécdota de Anatoly, que aquí están las tablas rusas, ¿no? Pero que tienen ciertos órdenes, ¿no? Luego había tablas periódicas desde 1925, ya había muchas tablas periódicas donde se agrupaban en diferentes formas geométricas, pero tratando de respetar eso. ¿Cuál es la tendencia principal? Hay unos que los agrupo con ciertas características, aquí los ponen como los radios de una espiral, y las espirales, las vueltas de la espiral es otra agrupación, lo que conocemos nosotros como periodos y grupos. Todas las formas geométricas que quieran las pueden organizar en ese sentido, periodos y grupos, y los periodos y grupos los pueden dibujar como ustedes quieran. Las tablas periódicas tridimensionales pues tratan de dar otras perspectivas de acomodo. Como son cosas planas, pues es difícil de ver, ¿no? Pero básicamente es lo mismo. Básicamente es lo mismo, fíjense.
estos dos se agrupan entre sí, estos dos se agrupan entre sí y los demás se agrupan entre sí. Entonces aquí hay 2, luego aquí hay 8, luego aquí hay 8, etcétera. 18, 18 y 32 elementos. Es una agrupación 2, 8, 18, 32. Y el número mágico 8 aparece. Pero cuando descubrimos elementos más pesados, el número mágico 8 no tiene sentido. Y también podemos agruparlos por líneas, o sea, los primeros, los segundos, los terceros. Los primeros, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio. Los segundos, helio, berilio, magnesio, calcio, estroncio, etc. Entonces, ese mismo orden lo pueden graficar ustedes. Es más, podemos lanzar un reto. Y el reto es, diseñen su propia tabla periódica con estos principios. Y pueden hacer la tabla periódica con su nombre o con el nombre que ustedes quieran. Entonces está llegando gente. Entonces, aquí son muchas tablas periódicas. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cuál es lo importante? ¿La tabla periódica o la ley periódica? Pues ya resulta evidente la respuesta, ¿no? Tabla periódica, yo les preguntaría, ¿cuál tabla periódica? Hay muchas tablas periódicas. Vean esta hexagonal, qué bonita. Pero nuevamente tiene las agrupaciones, como están viendo, hidrógeno, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. El hidrógeno siempre ha sido raro, ¿no? Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, eso Francia. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, varios radios. Luego, flúor, cloro, bromo, yodo, estato. Entonces, el hidrógeno siempre está en medio de los alcalinos y de los metales y los no metales, pero no es un no metal. Entonces, a veces que comparte propiedades y eso hace que a veces algunas tablas periódicas lo pongan en el centro de lo que comparte de propiedades, ¿sí? Le falta un electrón para completar su capa, por eso está junto a los halógenos, pero al mismo tiempo solo tiene un electrón en su capa de valencia, por eso está junto a los alcalinos. Entonces, ¿dónde lo ponemos? Entonces, por eso hubo quien dijo, no, pues ¿para qué pelearnos? Lo ponemos en ambos lados. Y la tabla periódica de Glenn-Seborg no permite eso. A veces la ponen flotando en medio de dos lados, ¿no? Esta tabla periódica, por ejemplo, sí, pero pues nadie usa esta tabla periódica, está como rarita, ¿no? O sea, más difícil de usar. A lo mejor es porque no estamos acostumbrados. Esta sí está más difícil de usar, ¿no? O sea, una tira de papel así bien larga, donde las vueltas van a ser los periodos. Entonces, si se les tuerce un poquito, ya rompieron un periodo. Lo mismo estos. Dicen que el universo son los elementos y hay quien lo mete en las galaxias. Y hay de todo. Esto es algo bien importante. Cómo varían propiedades ya medibles de los átomos en función de su posición en un orden, que es una tabla periódica. La más popular, la tabla periódica de 18 columnas, que es esta, o la tabla periódica larga, y vamos viendo los tamaños de los átomos, y vamos viendo cómo si hay secuencias repetibles, ¿no? Siempre en un periodo van disminuyendo los radios y siempre en un grupo van aumentando los radios. Y eso hay que explicarlo. Y luego le digo, ahora van a venir un montón de tablas periódicas, que fue más o menos donde nos quedamos, hasta aquí recapitulando los conceptos importantes de la clase anterior. Y la recapitulación viene de la siguiente manera. Hemos visto que el orden, parece que sí existe un orden y que es función del número atómico, ¿no? Y que hay dos tendencias generales, lo que ahora conocemos como los grupos y como los periodos, sea como sea que los acomodemos. Pero esto ha tenido tal impacto que el simple nombre tabla periódica, como ya vimos, ha permeado en muchas otras cosas. Entonces, todo el mundo quiere sacar una tabla periódica porque es importante, porque es la razón de la naturaleza. ¿Qué quiere decir la razón de la naturaleza? La naturaleza tiene ciertos comportamientos y los puedo sistematizar en una tabla. Algo así como los mandamientos de la naturaleza. Y entonces, mucha gente ha hecho su tabla periódica de lo que le interesa. ¿Esto es así o no es así? Pues creo que sí es así. Vamos a revisar algunas tablas periódicas que no tienen que ver realmente con elementos o que no tienen que ver realmente con periodicidad de la ley de Mendeleev, pero sí tienen que ver con algo lúdico y ese interés de las personas en poder verlo. Entonces los voy pasando muy rápido porque simplemente son lúdicas, o sea, son como de juego.
no son formalmente científicas. Entonces, la primera, a mí me gusta mucho porque me gusta mucho el chocolate. Entonces, podemos hacer tablas periódicas alimenticias. Por ahí hay una serie que se llama Breaking Bad, y a partir de la serie Breaking Bad, hacer palabras con los elementos, resultó muy atractivo, ¿no? Es muy bonito, sobre todo tiene significado para la gente que se dedica a la química. Pues eso, ¿no? Esta es una chica que parece que estudia por lo que se ve en los estantes. Son que es alguna universidad y que estudian algo de química, y esta hizo su tabla periódica de galletas. La tabla periódica la tratamos de poner en todos lados. Hay series de televisión, Big Bang Theory, tiene su baño con una tabla periódica de este estilo, pero hay llaveros, hay botes, hay tazas, hay más tazas, hay botellas de agua, water, ¿ven? Qué bonito. Está los termos, y la pueden poner en donde quiera. Ahora ya en cualquier lado pues, podemos mandar a imprimir algo y podemos poner la tabla periódica. Una colcha, yo quiero una colcha así. Dados, la correa del perro, ven, un perro químico, más galletas. Si quieren pintar su coche, lo pueden pintar de este sentido. Si quieren poner una tabla, una mesa en el patio, pues puede ser una tabla periódica. Los reto a que hagan esto, tatúense la tabla periódica, ¿sale? Se tatuarían una tabla periódica, o por lo menos la gente, no solo eso, se tatúa la tabla periódica, sino se tatúa palabras hechas con los elementos, ¿no? Think, piensa, el carbono. Esta es una tabla periódica grabada con técnicas de micrograbación en un pelo, en un cabello. Entonces, una tabla periódica en un cabello. Tablas periódicas para vestir, ¿no? Quieren tenis de tabla periódica, suéteres tejidos de tabla periódica, corbatas. Yo corbatas he visto muchas. Hay unos modelos bien bonitos que en algunos congresos llegan a vender este tipo de cosas, y bueno, los pueden comprar por internet, de hecho. Y no pasa nada. Camisetas, calcetines, corbatas, moños o corbatines, joyería. Les gusta el cobalto, se compran su colguije de cobalto, mandiles, mochilas, calzones, cinturones de tabla periódica, mochilas de tabla periódica, más calzones de tabla periódica, chanclas, faldas. Fíjense en los anillos. Un anillo de oro, que dice oro, un anillo de plata, que dice plata, y un anillo de platino, que dice platino. El de platino debe estar muy caro. Pues material de vidrio con tabla periódica, una pulsera, un collar, colguijes, muchos colguijes. Su funda de celular es fácil de poner la tabla periódica. Ahora ya ponen a un centro comercial y decir, quiero que mi celular tenga una funda X. Pues si les gusta la tabla periódica, le ponen la tabla periódica. Pero estos son las tablas periódicas tradicionales o los elementos tradicionales puestos en objetos cotidianos. Pero no solo eso. Hay quien dice que las reglas de la naturaleza deben ser como la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, aquí está la tabla de las posiciones sexuales. Entonces dice que debe haber una ley natural para este tipo de cosas. Hay quien lo piensa así y lo pone en una tabla periódica. A mí me gusta esta. Los tipos de carne, salchichas, costillas. Esta es muy buena. Si no la han probado, ahí se lo recomiendo mucho. Es un tipo de res que se cría en Japón, originalmente en Japón, ahora ya en muchos lados del mundo, que se llama Kobe, y que es carísima, porque la crían muy especialmente, la papachan, la masajean, y es muy buena, pero es muy cara. Entonces tienen todo este tipo de cosas. Yo que soy carnívoro, me gusta. A los veganos, vegetarianos no les va a gustar, pero bueno. Ahora está muy de moda el manga y el anime, hay tablas periódicas de eso. Aquí ya pasamos de los carnívoros, ahora nos vamos a las de los vegetales. También hay una tabla periódica de vegetales y los pueden poner. El coche. Hay alguien que le gustan las bebidas que tienen cafeína, como los refrescos de cola. Hay una tabla periódica nada más de refrescos de cola. Todo el mundo quiere hacer su tabla periódica, ¿no? Los productores de vino del estado de Washington hicieron su propia tabla periódica. Esta no sé quién la hizo, está un poco loca, ¿no? No le encuentro mucho sentido, pero bueno, aquí está. Me la encontré en internet y aquí se los presento.
es la tabla periódica de los elefantes. A alguien le gustó los elefantes e hizo una tabla periódica de elefantes. No sé por qué, ni para qué, ni con qué sentido, pero bueno, ahí está. Hay quien admiró la cultura maya y dijo, vamos a hacer una tabla periódica maya. Esta me encanta. ¿Qué quiere decir esta palabra en español? Postre. Postre. Postre, muy bien. Entonces, claro, A y aluminio es aire, F, harina, V, vainilla, O, huevo, crema, y de todos los ingredientes con los cuales podemos hacer postres. Si se fijan, lo que está tratando de hacer la gente es buscar en sus gustos personales, en sus aficiones, un orden natural como la tabla periódica. Y se vale, ¿no? Hacer lo que uno quiere. Esta también es curiosa, ¿no? Los estilos de cerveza. La tabla periódica de estilos de cerveza. Habrá quien le guste esa tabla periódica. Luego, tabla periódica, esta es como picaresca, ¿no? Así como con dobles sentidos o con algunas cosas. Por ejemplo, vean, el lío, en lugar del neón, meón, y así sucesivamente. Vean el xenón como es. Vean en lugar del carbono, el cabrono, etcétera. Entonces, este es como de chiste la tabla periódica. La mixología, ¿qué es la mixología? ¿Alguien me puede comentar? Cócteles. En los cócteles, ¿no? Cócteles, bebidas, mezclas. La tabla periódica de mezclas, ¿sale? Y con esto les presento algunas tablas periódicas. Hay muchas más en la red, hay una página, luego se las comparto, que vale la pena, que tiene todas las tablas periódicas habidas y por haber, compendia todas las tablas periódicas. Se las voy a dejar en el Classroom, vale la pena que la tengan porque hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, hay una tabla periódica en Excel. Entonces, ustedes pueden poner qué propiedad quieren meter en su tabla periódica y le pueden imprimir. Y eso es interesante porque es una tabla de convende muchas propiedades y pueden meter las propiedades que a ustedes les interesen dentro de su tabla. Y como es en Excel, pueden personalizarla a como la quieran hacer. Entonces, todo esto está pensado en qué es periodicidad, en saber claramente qué es periodicidad. ¿Sí? Y la pregunta fundamental aquí es ver qué es periodicidad. Porque yo llamo periódico ¿a qué? ¿Quién me puede? Vamos a discutir, hacer una pequeña discusión al respecto de eso. ¿Qué entienden por ser periódico? Cíclico. Una propiedad es periódica, o que algo es periódico. ¿Sí? ¿Escucho? Que es como cíclico. Un Como patrón. cíclico. Muy bien. ¿Un poco más específico? ¿O algún ejemplo? Pues que siguen un patrón. Siguen un patrón. Y ese ¿Qué patrón tiende a repetirse? tiende a repetirse. Muy bien, esas ideas que han dado ustedes son perfectas. Es un patrón cíclico, es decir, que se repite y que hay cierta tendencia. Hay a veces estamos muy obsesionados con, o muy más, no obsesionados, muy deformados con algunos conceptos básicos de nuestra enseñanza, en matemáticas, por ejemplo. Si nosotros, bueno, ahí, ¿qué hice? Aquí. Déjenme borrar eso porque eso no quería hacer. Si nosotros hacemos una gráfica para ver tendencias en una ecuación, lo que hacemos normalmente es graficar. Bueno, vamos aprovechando que salió el arroyoto horrible, vamos a ponerle aquí el eje de los X y el eje de los Y. Es un eje de coordenadas donde tengo aquí Y y aquí X, ¿sale? En este eje de coordenadas, nosotros estamos acostumbrados a que algo tiene una tendencia, cuando generalmente recto, ¿no? Una línea recta. Hay quien dice que una tendencia debe seguir pues, una cierta ecuación. Y esa es nuestra idea generalmente de una periodicidad. Cada sigue un orden. Es decir, si yo pongo una X mayor, voy a tener una Y mayor. Y sigue cierto patrón predecible, teniendo una tendencia general. Pero esto no necesariamente es muy limitado considerar esto periodicidad o considerar esto una tendencia. Hay más tendencias.
Y para eso, para poder entender la ley periódica, debemos revisar algunas propiedades. Y lo natural es seguir la ley periódica para entender esto. Es decir, si hacemos una gráfica, un eje de coordenadas, este eje de coordenadas Y y X, vamos a hacer gráficas para tratar de entender cómo son esas tendencias. ¿Qué nos dice la ley periódica? Las propiedades de los elementos, las propiedades que son las que vamos a graficar en el Y, varían en función de ¿qué? De X. ¿Y X qué va a ser? El número atómico. Porque es lo que dice la ley periódica. Entonces vamos a analizar esas tendencias, ¿sale? Entonces, vamos a trabajar, vamos a estudiar la tabla periódica que conocemos. Es una tabla periódica del 2005, ya hay muchas, ya está más avanzado porque todos estos ya son elementos, pero bueno, nos funciona muy bien. Es que es una gráfica, está bien puesta esta. Déjenme ver, déjenme salir un momento. Aquí tengo un error. Esto, aquí. ¿Sale? Luego aquí. No sé qué le pasó a las etiquetas, pero las ponemos rápidamente. Estoy nomás reetiquetando porque por alguna extraña razón se habían hecho. Nosotros ahora vamos a considerar la tabla periódica de los elementos ya con algunos conceptos más que tenemos a estas alturas del partido. Ustedes ya no son niños de secundaria, ya no son niños de prepa, ya son adultos que llevan al menos un año en la universidad y por lo tanto ya conocen muchas cosas, ¿no? Entonces, ya conocen la configuración electrónica y una de las correlaciones perfectas o muy buenas que tiene la tabla periódica en organización es lo que acabo de etiquetar, que es se puede correlacionar con la configuración electrónica de la capa de valencia, es decir, los electrones que van a participar en reactividad química, cuántos electrones tiene cada elemento en su capa de valencia, se puede correlacionar con la tabla periódica. Y eso es maravilloso por una sencilla razón. Yo sé que todos los elementos del grupo 1, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, tienen una configuración NS1, donde N es el número cuántico principal. ¿Sí? Entonces, para empezar, yo sé que el hidrógeno tiene un electrón en su capa de valencia. El litio también, el sodio también, el potasio también. 2 electrones en su capa de valencia, el grupo 2. Eso ya lo sabemos desde hace mucho. Pero luego, cuando saltamos aquí, a estos del medio, en su capa de valencia tienen electrones en D principalmente, aunque también van a tener en S y en P. Y luego vamos a los representativos. Van a tener electrones en S y en P. Y N, que estoy poniendo aquí N, es el número cuántico principal. 1, 2, 3, 4, 5, el número cuántico principal de la capa de valencia. Y eso dependerá del periodo y eso ya lo conocen. Entonces no me voy a detener a explicarlo. Y por último, los que tienen toda la capa llena, que no tienen electrones en su capa, no tienen electrones, va más bien capas parcialmente llenas, la tienen totalmente llenos, son los gases nobles, y lo tenemos de esa manera. Ahora, vamos a fijarnos muy bien, porque siempre le dicen a esto los S, a estos los S, a estos de aquí, a estos los D, a los de transición les llaman los D, a los que están rosas, y luego a estos de acá les llaman los P. Pero si yo veo la configuración electrónica, estos tienen un orbital S en la capa de valencia, pero los D no tienen nada más en electrones en D, tienen electrones en D, electrones en S y electrones en P en la capa de valencia. Y vamos a hacer cuentas. ¿Cuántos electrones le caben máximo a un orbital D? 10. 10. ¿A un S? 2. 2. ¿Y a un P? 6. 6. Entonces sabemos que máximo en esta capa vamos a tener 10, 12, 18 electrones. 18 electrones, ¿sale?
aquí vamos a tener 2 electrones. 2 electrones u 8 electrones. Ahorita vamos a ver por qué. Y aquí vamos a tener S, le caben 2. Y al P le caben 6. ¿Sí? Entonces, de esas propiedades que se veían repetibles desde Dobereiner, Newlands y todos ellos, sacaban, si se acuerdan, grupos de 8. A fuerza sacaban grupos de 8. Si nosotros correlacionamos con eso, ¿por qué de 8? Porque la capa de valencia tiene 8 electrones. Entonces, si yo sé que una reactividad química o muchas de las propiedades de los elementos están correlacionadas con sus electrones de valencia, van a correlacionar con el número de electrones de valencia que tengan. Las propiedades se van a repetir cada que se renueve la capa N. Y si se renueva la capa N, es que quiere decir que paso de periodo, vuelvo a tener el mismo número de electrones de valencia en cada uno de estos. Si tengo el mismo número de electrones de valencia en cada de estos, cada que se renueva la capa, pues simplemente es, por ejemplo, los del grupo 16 tienen 6 electrones en la capa de valencia. Este tiene 6, el oxígeno, el azufre tiene 6, el selenio tiene 6, el teluro tiene 6. Entonces, todos van a tener un comportamiento químico similar, porque el número de electrones intercambiados o que se pueden compartir o que van a aceptar va a ser similar. ¿Sale? Entonces, esa es la primera tendencia que podemos correlacionar las viejas observaciones experimentales con un poco de teoría electrónica moderna. Y por ahí hubo un gran científico que ustedes ya saben muy bien sus modelos, una teoría de enlace que se le llama la teoría del octeto de Lewis. Lewis. Breviario cultural. ¿Cómo se pronuncia? ¿Lewis o Luis? Luis, creo. Luis. Luis. A ver, aquí está la versión gringa de la pronunciación y la versión mexicana de la pronunciación. Y hay una regla internacional para pronunciar. La regla internacional es, si la palabra no está en tu idioma natal, que es el que estás hablando, debes de pronunciarla en el idioma original. Y en el idioma original se pronuncia Luis. Si no conoces cómo se pronuncia en el idioma original, o no tienes la certeza perfecta de cómo se pronuncia en el idioma original, tienes que pronunciarlo como se pronuncia en tu propio idioma. Entonces, Lewis. En ambos casos está bien. En una forma se castellaniza o se españoliza, porque nuestro idioma es el castellano o español. Y de la otra manera es su idioma original. El problema es que, por ejemplo, los gringos, todo lo tratan de pronunciar como si fuera en inglés y no siempre funciona, ¿no? No son muy abiertos a pronunciar como si fuera en nuestro idioma. Y nosotros sí tratamos de pronunciarlo, nada más que a veces como el segundo idioma que nos enseñan es el inglés, a veces queremos pronunciar todo en inglés, aunque sea otro idioma como francés o italiano o otra cosa, ¿no? Entonces, le podemos decir Lewis o Lewis, ambas son correctas. Entonces, este señor Gilbert Newton Lewis hizo una teoría que es la teoría del octeto. Y a estos elementos que estaban aquí, todos este bloque de aquí, se le llamó el bloque de los elementos representativos. ¿Por qué? Porque representaban muy bien las propiedades periódicas, por eso se les llamaba así. Los representativos, dicen, y luego los transicionales son los rosas aquí del medio, los de metales, ¿no? Y eso siempre nos decían en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en química general. Esos no los vamos a ver ahorita porque son más complicados. Los vamos a ver después. Y nunca llegaba ese después. Jamás llegaba ese después. Entonces, como no llegaba ese después, pues ya llegó ese después. Entonces, pues parece que en muchos elementos sí funcionaba la teoría del octeto de Lewis. Pues les tengo una noticia. En química de metales de transición, también hay una regla parecida a la regla del octeto de Lewis, nada más que no tiene, ¿cómo se llama? No tiene nombre propio. Y se llama la regla de los... ¿Profesor? 18. Sí. Te escucho. ¿Por qué se le llaman metales de transición? Porque había dos bloques que se comportaban bien. ¿Por qué se les llaman metales de transición? A eso voy. Dame un segundo. Estos de aquí
estos de aquí, los lantánidos, digo, los alcalinos y alcalinotérreos, el grupo 1 y 2, representaban también muy bien las propiedades periódicas, se podían entender muy bien. Todos tenían, los de primeros, todos tenían valencia 1, que se acuerdan que la valencia, que era la capacidad de combinación, era la que imperaba en ese momento, la que daba las, tú con cuántos te combinas, era algo, una propiedad muy importante. Pues los grupos 1 y 2 representaban eso perfectamente. Los del 13 también, los del 14 también, 15, 16, 17 ya había variaciones, ¿no? A veces, por ejemplo, el oxígeno se agrupaba con 2 o a veces era más raro. Pero en general, las propiedades que se representaban bien de las que podían medir eran grupo 1, 2 y luego 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y por eso se les llamó antiguamente grupo A y grupo B. Pero se les llamaba elementos representativos. Y los que estaban en medio de los elementos representativos parecía que tenían una transición de propiedades entre los del bloque S y los bloque P, o los alcalinos, alcalinotérreos, y el grupo de los representativos tradicionales. Tenían una transición lenta o rara, por eso se les llama transicionales, básicamente. Eso espero que responda a tu pregunta. Entonces, lo que tenemos aquí es que hay 18 electrones en los de transición. Y si hay 18 electrones, las propiedades van a ir variando mucho más suavemente. ¿Sí? Mucho más suavemente. Y cuando pasamos a los F van a tener electrones. Déjenme borrar esto porque si no, no se va a entender nada. Vamos a tener que en los F, que son los de acá abajo, que tampoco nunca vemos, que tampoco nunca estudiamos, vamos a tener no solamente electrones en F, vamos a tener electrones en D, vamos a tener electrones en P y vamos a tener electrones en S. Es decir, que la capa de valencia va a tener 2, 8, 10 y al F le caben 14. Y si sumamos todos estos electrones de la capa de valencia me va a dar 32. 32 electrones. Entonces aquí podemos tener nuestra regla del octeto de Lewis en los representativos, en los de transición podemos tener nuestra regla de los 18 electrones y en los lantánidos y actínidos podemos tener nuestra regla de los 32 electrones. Variaciones de ir perdiendo un electrón a un electrón de 1 a 32 es mucho más suave, entonces las propiedades de estos elementos cambian mucho más suavemente porque tengo un montón de electrones en la capa de valencia. Eso hace que cada elemento se parezca mucho al que sigue, porque todos tienen muchos electrones, ¿sale? Entonces, uno de los grandes problemas de estos metales que los vuelve muy caros, no solamente es que son muy poco abundantes, sino que, aparte que son muy poco abundantes, las propiedades del neodimio, del praseodimio, del samario y del europio se parecen mucho. Y se parecen mucho, separarlos del mineral va a ser complicado. Purificarlos en un del mineral y tener aislado el europio del samario es complicado. Y si es complicado, lo vuelve caro. Porque las propiedades se parecen mucho. Porque tengo muchos electrones de capa de valencia. Entonces, fijan, esta organización que es una organización que no dio, que es una organización que una persona se le ocurrió, y con nombre y apellido, Glenn Seaborg. El original, Mendeleev, tenía una organización parecida, pero también podemos encontrar las mismas explicaciones y agrupaciones también en configuración electrónica. Nada más que esta es como que estamos más acostumbrados, vamos a utilizar esta. Hace que podamos empezar a entender y predecir, ya correlacionándolo con algo que conocemos mejor y que explica mejor las propiedades de reactividad química de los elementos, que es la configuración electrónica. Para eso estudiaron la estructura de la materia y son unas hachas filosas en estructura de la materia. Entonces, nosotros vemos que si vemos la configuración electrónica, vemos que en el primer grupo tengo 2 electrones y esto corresponde al hidrógeno y al helio. Entonces, en la teoría del octeto de Lewis, cuando yo pongo metano, CH4, el carbono tiene 4 electrones en su capa de valencia y el hidrógeno 1, ¿sale? Pero como tengo 4 hidrógenos, esto ya suma 8. Entonces, el carbono cumple con 8 electrones, pero el hidrógeno no, y nos quedamos contentos. Ah, no, bueno, para él no vale la teoría del octeto de Lewis, era que cuando lo ponían en secundaria o en prepa, ¿no? Ni nos los decían, si no nos fijamos, se hacían de la vista gorda los maestros. Y ahora tiene mucho sentido, porque el hidrógeno solamente tiene un orbital
antes de pasar al siguiente nivel cuántico principal, nada más tiene un orbital 1s, y ese orbital 1s le caben 2 electrones, no puede tener más. Entonces, con 2 electrones queda muy contento. Luego los que tienen 8 son los que van a cumplir la regla del octeto de Lewis, ¿sale? Y luego cuando pasamos a los transicionales, vemos que tenemos 18. Y luego tenemos grupos de 32, porque ya están involucrados los F. Entonces, esos números que acomodaban en la tabla periódica, los números mágicos 2, 8, 18, 32, ahora los entendemos perfectamente porque tenemos muchos elementos, entendemos mejor configuración electrónica y entendemos por qué pasa eso. En tiempos de Newlands y en tiempos de Charles-Gontrois y todos ellos, pues lo único que encontraban eran números mágicos. ¿Quién se parecía a qué? ¿Sale? Y pues para tenerla con claro, todo esto, pues tenemos que ver la configuración electrónica, ¿no? Entonces yo sé que, por ejemplo, tengo 3 orbitales P, que son el PX, el PY y el PZ. Y estos orbitales P tienen propiedades iguales, porque son idénticos, tienen la misma energía, cuando tienen la misma energía se llaman generados, y tienen la misma forma. Lo único que tienen diferente es que están orientados en el espacio en diferentes posiciones. Y eso me va a explicar un montón de cosas. Y esto lo podemos extrapolar a los orbitales D y a los orbitales S y a los orbitales F. De tal manera que la mayoría de la química la puedo explicar con estos orbitales. Los S, los P y los D. Y se fijan, los P tienen 2 lóbulos que están orientados en el espacio en forma diferente. Los S son simétricos, son pelotas. Y los D son como doblemente cacahuatoides. Hay 4 doblemente cacahuatoides. El orbital XY está orientado sobre los ejes XY en un eje coordenado. El DXZ está orientado sobre los ejes XZ. El DYZ está orientado sobre los ejes YZ. El DX cuadrado menos Y cuadrado está orientado entre los ejes. No está sobre los ejes, está orientado entre los ejes X y Y. Y el DZ cuadrado, que es el único diferente, pues es un orbital con cacahuate con dona, ¿no? Es como cacahuate como estos, pero tiene una donita en medio. Y podemos racionalizar mucha reactividad química por eso. Y resumiendo nuevamente lo que habíamos dicho antes, pues aquí tenemos la configuración electrónica en función de la tabla periódica, lo cual va a ser bastante importante para poder entender todo lo que vamos a ver más adelante. Bueno, todo esto surgió porque había periodicidad, ¿se acuerdan? Entonces, lo que tenemos que hacer, les voy a presentar una serie de gráficas. Lo que vamos a poner siempre en el eje de las X va a ser Z. ¿Y Z quiere decir? ¿Se acuerdan? Número atómico. Número atómico. Y la propiedad la vamos a poner en Y. Entonces, la primera propiedad es cuánto pesa un elemento en función de su número atómico. Y pues obviamente, contra más protones tenga en el núcleo, la masa de un elemento va a estar dada, ¿por qué? Por la suma de la masa de todas sus partículas. Por ejemplo, si tiene un protón y un neutrón, su masa va a ser 2. 2. Si tiene 2. 3 protones y 3 neutrones, 6. 6. 6, ¿no? Entonces, si tiene 3 protones, vamos a poner el caso de 3 protones más 3 neutrones. Ay, me parece que esto... Déjenme borrarlo porque si no luego no se entiende nada. Y este error que tiene ¿cómo se llama? El PowerPoint cuando uno escribe, a veces causa más conflicto que ayuda. Pero en el eje Y, ¿qué propiedad va? Una propiedad, la que sea. En este momento estoy poniendo la que está aquí. Ah, ok. Gracias. Masa. Entonces, por eso, estoy poniendo en el eje de las Y la masa. Y la masa va a ser igual a el número de protones más el número de neutrones. Este número de protones, ¿qué me va a decir que es? El elemento. ¿Cuál elemento es? ¿Cuál tiene 3 protones? Litio. Litio, muy bien, litio, perfecto. Litio. Entonces, yo pongo aquí Z. 1, 2, 3.
Y esto va a tener que correlacionar con 6, la masa es 6. Entonces, obviamente, contra mayor número de protones tenga, pues voy a tener más neutrones y la masa va a ser mayor. Conforme nos vamos aumentando, hay pequeñas desviaciones, vean. Vean aquí las desviaciones. Y eso es que el número de isótopos, o el número de isótopos es muy diferente, ¿no? Vamos a hacer una pregunta al azar. Vamos a ver a quién le ponemos. Vamos a hacer preguntas para que no se nos duerman. A ver, dime, Karen Peralta. ¿Me escuchas, Karen? Sí. Dime un número. Pequeño, no muy grande. ¿El 8? Pues tú eres la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estoy contando números dependiendo cómo están organizados en el Zoom, ¿sale? Entonces, el 8 es Jesús Flores Cabrera. ¿Estás ahí, Jesús Tocayo? Sí, sí, aquí ando. A ver, te tocó la pregunta, te sacaste la rifa del tigre. ¿Qué es cómo se llaman a los elementos que tienen el mismo número atómico, es decir, el mismo elemento pero diferente masa? Mismo número atómico y diferente masa, isótopo. Isótopo, perfecto, Tocayo. Entonces, el isótopo, vean, cuando llegamos a números más grandes, la cantidad de isótopos es más grande y se desvía un poquito de esta recta. Entonces, sigue una ley periódica perfecta, una tendencia, con algunas variantes. No siempre son perfectas, a veces son más complicadas, ¿sale? Y esto depende de los protones. Entonces, yo siempre, sabiendo los protones, pongo eso. ¿Por qué no estoy contando? A ver, Jesús Flores. Después viene, de ti, viene Ramsés Mojica. ¿Andas por ahí? Sí, ¿qué tal? Mira. Hola. Hola. Ay, perdón. Para calcular la masa, estoy poniendo 3 protones y 3 neutrones. Y antes dije que para calcular la masa de un elemento, tendría que sumar los protones, todas las partículas. ¿Por qué no estoy sumando los electrones? Porque tienen masa atómica muy baja en comparación con la de los protones y los neutrones. ¿Qué tanto? Creo que son por 10 a la 3 de diferencia. Sí, en realidad, sí, perfecto, Ramsés. ¿Cómo te dicen, Ramsés o Hectán? Ramsés. Ramsés. Perfecto, Ramsés. Gracias. Muy bien. Ahora, si queremos ser más precisos, lo que vamos a hacer es decir que son 1836 veces. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo el litio, va a tener masa 6, su masa va a ser 6, pero si le sumo los electrones va a ser 6.0002 más o menos. Entonces, como que no va a pintar mucho la cantidad de la masa de los electrones en la masa total. Y ahora si yo le digo, ahora tengo litio más, porque voy a tener fluoruro de litio, ahora el litio más ya perdió un electrón, entonces tengo que quitarse la masa, pues no, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos en química es olvidarnos de los electrones para consideraciones de masa. Y eso es importante. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Entonces, a partir de ahora vamos a empezar a tratar de entender algunas de las propiedades que ustedes ya han visto en estructura de la materia, pero vamos a tratar de entenderlas porque nos van a servir en mucho de lo que va a venir a continuación en el curso. Entonces, vamos a revisar parte de estas propiedades y vamos a ver si son periódicas o no. ¿Sale? Va a haber propiedades que sean inherentes a un solo átomo, aunque yo lo multiplique por el número de Avogadro para poderlo medir, pero que van a ser propiedades del átomo aislado. Y va a haber propiedades que van a ser propiedades de un conjunto de átomos. Por ejemplo, la energía de ionización de un elemento A va a ser la energía necesaria para arrancarle un electrón, pero no nada más la energía necesaria. El A, este elemento, tiene que estar en fase gas, ¿sale? Y yo le voy a arrancar un electrón, y si le arranco un electrón, se lo saco aquí, ya lo saqué, hice una reacción donde eso lo saqué, y entonces lo voy a convertir en un catión monopositivo. Y este también va a estar en fase gas.
Y esta energía es la energía con la que está agarrado ese electrón a ese átomo A. Y eso es muy importante. ¿Sí? Eso es muy importante. Pregunta. ¿Por qué tiene que estar en fase gas? ¿Por qué la definición dice fase gas? ¿Quién me contesta? Por la interacción entre el mismo elemento, Porque interacciona, ¿cómo? para que no interaccione entre el mismo elemento, ¿sabes? Es más fácil porque las partículas están más dispersas. Para que no interaccione con el mismo elemento. No es para que sea más fácil, pero sí es para que no interaccione con sus vecinos. Entonces, si nosotros queremos medir realmente la energía que tiene el átomo, ese electrón asociada a la energía que ese átomo ejerce, o la fuerza que ejerce ese átomo sobre el último electrón para arrancarle ese electrón, esa misma energía, es decir, para hacer este proceso, si yo lo considero en estado sólido o en fase líquida, los vecinos van a interactuar y los vecinos siempre interfieren. Veamos un ejemplo y a ver quién me puede decir. ¿Están ustedes muy contentos viendo un partido? El deporte más famoso, el que más ve la gente, es el fútbol. Entonces dejemos el fútbol. Entonces están viendo un partido de fútbol. Y aquí tienen una chela o su bebida favorita. Y llegan sus cuates. Y empiezan a interaccionar con ustedes. Y todos están muy contentos viendo el partido y disfrutando sus chelas. No hay pandemia, entonces lo pueden hacer. Y de repente llega su pareja, quien sea su pareja, ¿sale? Vamos a ponerle en verde para que no haya distinción de nada, ni color, no hay personas verdes. Sí hay piel rojas, pero no verdes. Y llega y les dice, nos vamos al centro comercial a ver tiendas. ¿Y ustedes qué van a hacer? Van a dejar de ver la tele, van a dejar a sus amigos y van a dejar sus bebidas favoritas por irse con su pareja a ver tiendas. Y aquí vamos a hacer ¿cómo se llama? Una pequeña les voy a mandar una encuesta, ¿sale? Les voy a mandar una encuesta y me la responden en este momento. ¿Cómo me mando la respuesta? Profe, pero yo no capté. ¿Qué es ese dibujito de el camioncito o qué? Eso es una tele. Ah, Están viendo la tele. ¿y el verde qué representa? Es que sí dibujo muy feo, yo lo sé. Es su pareja que quiere decirles que se quiere que vayan con ella. ¿Sale? Ay, ya, ok, ya. Entonces su pareja, sí, yo sé que dibujo horrible. Y más con el mouse aquí es espantoso, ¿no? ¿Vieron la encuesta que les mandé? ¿O todavía no sale? ¿Cómo le No, van? todavía no, profe. Bueno, a mí no. Todavía no, profe. A mí Todavía no me no. sale. A ver. Es que cómo las ponemos, Pues, ahí está. Voten, ¿se irían con su pareja o se quedarían con sus cuates viendo el fútbol y tomando cervezas? Tienen 30 segundos para votar. Han votado 36, 37. La votación va pareja. ¿Están viendo la votación? No. No. No, profe. No. Ahorita se las cuento. ¿Sale? Ahorita se las cuento, no se preocupen.
El 90% ha votado. Y 94% ha votado. Voten, por favor, para que se acabe la encuesta. Ya podemos sacar conclusiones, no va a cambiar la tendencia. Faltan 2 por votar. Creo que soy yo uno de los que falta por votar, pero bueno, es igual. Caterine también, no sé. Y ya, vamos a poner End. ¿La ven? Sí, ahora sí. ¿Qué dice? Sí. El 47% se va con su pareja, el 53% no. El 53% prefiere quedarse con su chela y su partido de fútbol. ¿Y esto qué quiere decir? Algo muy importante, algo muy, muy importante que nos dice, así de sencillo, así de sencillito, que los vecinos sí interfieren, ¿sí? A ver, déjenme irme a la... ¿Están viendo la diapositiva? Sí, profe. Esto de aquí era una tele, estos son ustedes con la chela viendo la tele, esta es su pareja que viene a verlos y estos son sus cuates. Sé que es horrible, tengan mucha imaginación y tengan paciencia. Bueno, los vecinos interfieren, los resultados interfieren. Entonces, cuando nosotros queremos medir una propiedad que solamente depende de un átomo, o tiene que estar aislado, y para que esté aislado tiene que estar en fase gas. Y por eso no se les puede olvidar. Por eso cuando piensen en la definición de potencial de ionización, tienen que pensar en que los vecinos interfieren, por eso tenemos que hacerlo en fase gas. Porque ustedes no van a responder lo mismo si están solos que si están con sus cuates viendo el fútbol y tomando cerveza. ¿Sale? Y eso es muy importante en ciencias. Hay que quitar el efecto de los vecinos. Por eso muchas de las propiedades atómicas están medidas en fase gas. Nosotros podemos seguirle quitando electrones a un átomo. Si ya lo tengo catiónico, ya le quito un átomo. Pero le puedo seguir dando energía para convertirlo en un dicatión y le arranco otro electrón. A la primera se le llama primera energía de ionización. Esta se llama segunda energía de ionización. ¿Sí? ¿Queda claro? Y se llaman también potenciales de ionización. También lo pueden encontrar como potenciales de ionización. Y todos estos son sinónimos. Potenciales de ionización. Pero siempre es el primero o el segundo. Y pueden hacerlo con el tercero, con el cuarto, con el quinto. Normalmente no se les quitan tantos electrones a los átomos. Se les quita 1, 2, 3. Si ahora yo hago la misma gráfica que tenía antes, que era simplemente graficar la propiedad, que aquí va a ser la primer potencial de ionización o primera energía de ionización, la estoy graficando aquí, contra el número atómico Z, vamos a analizar si es una propiedad periódica o no. Tengo hidrógeno, déjenme cambiar de color el puntero. Tengo hidrógeno y helio, estos dos. Son los primeros. El hidrógeno tiene un potencial de ionización bajo y luego el helio lo tiene altísimo. ¿Sale? Y después, cuando paso al siguiente elemento, que es el litio, que es este de aquí, la tiene bajísimo el potencial de ionización. Bajísimo. Y luego va creciendo ordenadamente hasta llegar al neón. Y si yo cuento de aquí a aquí, ¿cuántos elementos creen que hay? 8. Y de aquí a aquí, ¿cuántos elementos que hay? 2. Aquí hay 8. Y luego yo puedo empezar aquí con estas son medidas experimentales que se hacen calentando el elemento, llevándolo a fase gas, y después de llevarlo a fase gas, lo que voy a hacer es darle energía y poder hasta que le arranque un electrón. Y son medidas experimentales. Profesor, ¿Sí? ¿el sodio y el litio también están en fase gas? Claro. Esto es algo importante que tienen que entender. Nosotros estamos acostumbrados a ver todo como 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 estamos acostumbrados en nuestra vida cotidiana. Entonces, todo lo queremos juzgar como es nuestra vida cotidiana.
Y eso es un gran error. ¿Por qué? Porque siempre decimos litio, sodio, potasio, rubidio son metales y son sólidos a temperatura y presión ambiente, pero yo los puedo calentar para tenerlos en fase gas. Entonces, ya una vez que los tengo en fase gas es cuando les mido la energía para hacer eso. Y es muy relativo a las condiciones en las que estamos. Ustedes están en la Ciudad de México. ¿Qué temperaturas en la Ciudad de México en este momento? Más o menos. 20 grados. 20 grados. ¿Y en Mérida? 35. Como 30 más o menos. Mérida es muy caliente. En época de calor, ustedes dicen, estoy en mi laboratorio y si no tengo aire acondicionado, estoy a 20 grados, 25 grados en época de calor, en la Ciudad de México. En CEU, que CEU nunca ha sido muy caliente. 25 grados en el laboratorio. Y en Mérida, si el laboratorio se le descompone el aire acondicionado, ¿a cuánto van a estar en época de calor? Pues a 40. Entonces, para los de Mérida, para los yucatecos, el cloruro de metileno, que es un disolvente, va a ser un gas, no va a ser un disolvente, va a ser un gas a temperatura y presión ambiente, porque huye a 38. Y para los de la Ciudad de México va a ser un ¿qué? Un líquido. ¿Quién tiene razón? Pues los dos, ¿no? Los dos tienen razón, porque depende del punto de vista. Porque estemos acostumbrados a verlo líquido, no siempre va a ser líquido. Depende de las condiciones. Y eso es lo que pasa cuando medimos una propiedad. Tenemos que quitarnos de la cabeza que cómo están normalmente los elementos a temperatura y presión ambiente, porque no estamos midiendo ese estado de referencia. Para poder medir esa propiedad tuvimos que ponerlos en fase gas y para eso tuvimos que darles energía, romper las interacciones átomo a átomo para llevarlos en fase gas. ¿Sí? Entonces, eso es importante y se los recalqué ahorita tan vehementemente, algo que parecía tan sencillo, porque a veces más adelante se van con la finta de que es, sobre todo cuando vemos fuerzas intermoleculares, pues es que este es gas, es que este es líquido. No, hay que ver las condiciones, ¿sale? Bueno, entonces si se fijan, la primera, tenemos un máximo. De entre máximo y máximo hay 2 elementos y luego 8 elementos y luego otros 8 elementos. Y luego si me voy hasta el siguiente máximo hay 18 elementos. Y si me voy hasta el siguiente máximo hay otros 18 elementos. Y si me voy hasta el siguiente máximo hay 32 elementos. Si no me creen, los cuentan. ¿Sale? Entonces, si se fijan, estamos viendo ciertos números mágicos. 2, 8, 18, 32. Y si yo me dan estos valores y yo no sé nada de configuración electrónica, yo puedo sacar patrones repetibles, tendencias, y tendencias con ciertos números. 2, 8, 18, 18, 32 y luego otros 32, que son los últimos. ¿Y por qué surge esto? Porque, porque la naturaleza tiene cierto orden, y ese cierto orden ahora sabemos que lo correlacionamos con la estructura electrónica del átomo. Pero podemos encontrar otros patrones, para lo cual vamos a borrar aquí esto. ¿Cuáles son los que tienen máxima energía de ionización? ¿Los conocían? ¿Tienen algo en común? Pues si tienen algo en común, ya los hemos clasificado como los gases nobles, ¿verdad? Los gases nobles, ¿qué quiere decir? Si yo quiero quitarles un electrón para que ahora sea un ion monocatiónico, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es invertir muchísima energía. ¿Por qué? Porque estoy rompiendo la configuración de gas noble. Y aquí les voy a lanzar una pregunta de investigación, de tarea. Y esa pregunta de investigación de tarea no es sencilla. No es sencilla. Es quitarnos unos mitos de la cabeza. Siempre han dicho, ¿por qué son tan estables los gases nobles? ¿Quién me responde? Porque no, su capa de valencia está llena y no interactúan con otros elementos. No buscan llenarla. Porque la capa de valencia está llena. ¿Eso quién me lo dijo? Yo. Bueno, sí. Es que no alcanzo a ver tu nombre. Yo, Fer. Órale, gracias. Entonces vamos a preguntarle a alguien más que nos participe para que no se nos duerman. Habíamos dicho el número 8, ¿verdad? Ahora va de atrás para adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos tocó Jocelyn Cruz. ¿Andas por ahí, Jocelyn?
Sí, profesor. A ver, Jocelyn, ¿tú dices lo mismo que Fer? ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué los gases nobles me cuesta tanto trabajo arrancarles un electrón o por qué no reaccionan con los demás? Porque ya tienen llena su capa, ¿no? ¿Y qué tiene que ver que tengan la capa llena? Es la pregunta principal. Pues que un elemento es más estable cuando tiene pares llenos, o sea, pues más Y bien no tiene impares. eso es lo que me estás diciendo, cuando la capa está llena, es decir, cuando no hay cosas Porque, impares, o pues, porque es más estable. porque la definición de la ionización te dice que es la energía que se necesita para arrancar un electrón de otro para completar su capa. Y pues No, los pero gases nobles ya la tienen. si se fijan, todas las argumentaciones que me están dando están diciendo lo mismo. Porque no intercambian electrones. Me están diciendo lo mismo. Los gases nobles van a ser muy estables, no van a intercambiar electrones, me va a costar mucho trabajo arrancarles el electrón. Me va a costar mucho trabajo arrancarles el electrón porque una capa llena es muy estable. Y mi pregunta es, ¿tendría que ver esto con Harry Potter? Si se fijan, es mágico. Es como la capa de Harry Potter. Si alguien ha leído o ha visto, Harry Potter tiene una capa. ¿Y qué hace la capa de Harry Potter? Lo hace invisible. Es mágica y lo hace invisible. ¿Por qué lo hace invisible? Porque es mágica, no hay una explicación. Pero la ciencia no es mágica, ¿sí? Tiene un hechizo que lo hace así. Pero la ciencia no tiene hechizos. Entonces, nosotros no podemos argumentar verdades absolutas de que una capa llena es más estable. ¿Pero por qué una capa llena es más estable? Esa pregunta fundamental es la que quiero que me investiguen. Y es muy importante. Es una razón, no es una regla como si fuera una regla divina, una regla mágica que me dice, sí, todas las capas llenas son estables, pero yo no entiendo, es entender el por qué funciona así, por qué una capa llena es estable. Es un dogma que aprendieron y ese dogma tiene repercusiones. Si es más estable, por lo tanto, no va a tender a combinarse con nadie más, etcétera. Por ahí Alan nos comenta, ¿no hay orbitales libres para combinarse? Sí, si yo hago una escala de energía, ahí, voy a ponerla, déjenme borrar todo para ponerlo nuevamente a la escala de energía y contestarle a Alan, comentar a Alan su, si yo hago una escala de energía y yo empiezo a graficar los orbitales, yo tengo el orbital 1s aquí, es una escala de energía. El helio va a tener un electrón aquí y otro electrón aquí. Va a tener dos electrones con su capa llena. Va a ser 1s, 2. Este va a ser el helio. ¿Hay orbitales vacíos? Claro. Uno que está muy acá arriba en energía, que es el 2s. Pero está vacío. Sí hay orbitales, pero son muy altos en energía. ¿Sale? Entonces, por ahí va la respuesta que le estoy mandando de pregunta. Y esto quiero que lo piensen, porque es un punto filosófico que quiero que empiecen a acostumbrarse a pensar de forma diferente y es lo que vamos a utilizar a partir del curso. Les voy a hacer otra pregunta. Profe, ¿no es debido a la energía de interacción de J? ¿Qué energía de interacción? ¿Entre qué y qué? Pues del átomo con sus mismos electrones. ¿Y qué es esa energía? ¿Cómo es? La verdad no sé, o sea, nos la mencionó nuestro profe de estructura de la materia y nos dijo que no le iba a explicar porque era muy compleja, pero que era por eso que era como más estable. Va por ahí la respuesta. Traten de investigar, ¿sale? Y lo vamos a ver profundamente en la próxima clase. Pero traten de investigar. Lo que quiero ver es que la gente está muy acostumbrada a dar respuestas triviales y de dogma. Por ejemplo, tengo un amigo que mide 2 metros. Es decir, es muy alto. ¿Por qué es muy alto?
¿Quién me puede responder? Especulen. Obviamente no lo conocen, entonces van a tener que especular. Pues yo digo que puede ser por herencia o por genes. Por herencia, bueno, me estás diciendo cosas muy parecidas. Por herencia, por genes. Muy bien. ¿Quién más? Comparado con el promedio de alturas, él es más alto. Con el promedio de alturas es más alto. Vale. Puede que tenga una enfermedad, ¿no? Muy bien. Puede tener gigantismo. Perfecto. Entonces, fíjense, me están dando razones. Cuando muchas veces yo pido una explicación de por qué los gases nobles tienen energía de ionización más altas, ustedes me dan una respuesta de dogma. Porque una capa llena es más estable y romper la configuración electrónica para capa llena es requiere más energía. Pero ¿por qué requiere más energía? Esa es la pregunta fundamental. Es como decir esto del tipo alto. Si yo hago una encuesta y digo, mide 2 metros, es muy alto. ¿Por qué? La gran mayoría de la gente me dice una verdad de perogrullo. Una verdad de perogrullo es muy alto porque mide 2 metros. Y todas estas argumentaciones que ya me empezaron a dar de, bueno, eso siempre y cuando esté comparado con tal. Si yo estoy viendo que es un pueblo en Noruega donde el promedio de estatura son 2 metros, no es muy alto. Está en la estructura media. Eso va a depender de la genética. Va a depender de la genética en que tenga una enfermedad que puede ser gigantismo. Si todas sus familias son muy altos, él va a ser muy alto. Si él comió muy bien y le dieron Cresilac durante toda su vida, a lo mejor lo convirtieron en una persona de 2 metros. Entonces puede haber muchas razones con mucho mayor sentido y con mucho mayor profundidad científica por explicar. Entonces, en esta clase no voy a admitir respuestas triviales. Entonces, por eso vamos a tener que entender con profundidad la mayoría de las cosas. Ahorita vamos a quedarnos, hasta la clase que viene, con el argumento sencillo de los que tienen configuración electrónica de capa llena van a ser elementos, van a tener una energía de estabilización adicional y combinar, meterles o quitarles electrones va a ser más difícil. Y adquirir una configuración electrónica de gas noble es favorable porque energéticamente es favorable. Entonces, si nosotros vamos al litio, cuando yo lo caliento en fase gas y lo ionizo, y lo tengo en fase gas, y le arranqué su electrón, ahí, la rayita de siempre, y le arranqué su electrón, esto es litio más, ¿sale? Y le arranqué su electrón, la configuración electrónica de este es 1s2. 1s2, ¿sí? Y 1s2 es la misma configuración que la del helio. Entonces va a adquirir una configuración de gas noble. Es lo que ustedes han aprendido. Cuando adquiere una configuración de gas noble, el elemento no requiere tanta energía porque voy a llevar a un estado energético más estable. Entonces, el litio es mínimo porque al quitarle un electrón va a adquirir una configuración electrónica. Mi pregunta es, si eso fuera cierto, ¿yo necesitaría darle energía aquí o sería un proceso exotérmico? Si esa estabilidad fuera tan importante. Es exotérmico, creo. ¿Le tenemos que dar energía para quitarle el electrón o genera energía al quitarle el electrón? O sea, por ejemplo... No, es endotérmico. Es endotérmico. El Genera sodio con energía. agua. No, a ver. Así que boom. No, pero a ver, no. Pero están viendo, estás comparando algo diferente. Aquí tengo litio metálico y le arranco un electrón. Cuando tú pones sodio o litio en agua y pones un metal alcalino en agua, tú estás haciendo algo mucho más complicado, pero está en una fase diferente, sólido y líquido. Y entonces ya estás involucrando a los vecinos. Y después estás aplicando una oxidación donde tienes el metal más que se combina con
algo y vas a tenerlo asociado y va a formar un hidróxido o un óxido, cosas por el estilo. Estás formando aquí compuestos diferentes, donde ya hay un rearreglo de muchos átomos. Entonces no es esto, no es igual la reacción. Aquí solo tengo un átomo en fase gas que le arranco un electrón. Es decir, tengo un átomo que en su capa de valencia tiene un electroncito, esto es un electrón, y cuando yo lo tengo en fase gas y le arranco el electrón, esto ya no, ese orbital ya no va a tener y el electrón va a quedar por aquí afuera. ¿Sale? Entonces, cuando yo tomo al litio en fase gas, le necesito dar energía para quitarle al electrón. Eso es un proceso endotérmico, le tengo que meter energía al sistema. Si fuera la configuración electrónica tan estable, la de capa llena, al perder un electrón, no tendría que darle energía, debería perderlo espontáneamente. ¿Sí o no? Sí. ¿O será que no es tan estable una capa de llena como para que se pierda espontáneamente? Y la respuesta es que no es tan estable una capa llena como para que el litio pierda espontáneamente un electrón, pero es lo suficientemente estable para que esa energía sea muy baja. Sea muy baja. Y todos los que pierden un solo electrón tienen energías muy bajas. Muy bajas. Y si fijan, tiene una tendencia para abajo. Contra más grande, es más fácil perder el electrón en fase gas. ¿Me van siguiendo? Entonces, Profesor, pero entonces, ¿cuál sería su explicación de es por la qué que no quiero discutir reacciona? cuando lo investiguen ustedes. Ah, bueno. ¿Sale? Bueno. Entonces, lo que sí Profe, quiero que... Sí, escucho. y ya que se obtuvo el litio más, porque ya perdió el electrón, ¿es lo suficientemente estable como para que se mantenga así o vuelve a ganar ese electrón No, y bueno, depende, regresa? eso depende del experimento. Visualicen el experimento. Tienen un matraz al vacío, le quitan todo el aire absolutamente y lo empiezan a calentar. Entonces, ¿el litio qué le va a pasar? Se funde. Y cuando después de que se funda siguen calentando, ¿qué le va a pasar? Se va a atomizar, es decir, se van a formar átomos. Entonces, si tienen el litio en un matraz, voy a pintar un matraz aquí. Esto es un matraz y el matraz es cerrado y ponen un poquito de litio. Vamos a poner litio azul. Pon un poquito de litio. Cuando lo empiezan a calentar, esto se funde. Y cuando lo empiezan a calentar más, se va a evaporar. Y si se evapora, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener, voy a ponerlo aquí para no dibujar otra vez, vamos a tener a los átomos en fase gas separados. ¿Sí? Y si lo caliento más, estos átomos se van a ionizar. Es decir, van a pasar de litio en fase gas a litio más. Va a estar ionizado, es decir, va a haber electrones flotando por ahí, va a ser una especie de plasma, y átomos o iones también flotando. ¿Qué va a pasar cuando lo enfríe? Pues entonces vamos a regresar a que los electrones vuelven a entrar al litio. A menos que se combinen con algo que haya en el medio. Por eso lo tengo vacío, para que no haya vecinos que me interfieran. ¿Sí? Es un proceso muy complicado porque quitar los vecinos y evitar reacciones químicas es difícil. Porque cuando hay elementos en alto estado energético, como un ion en fase gas, un plasma, se combinan. Hagan un experimento, generan un plasma, es decir, generen iones en fase gas y vean qué tan reactivos son. ¿Podrían hacerlo en su casa? No. Claro que sí. ¿Cómo Creo que podría con el generar un micro, plasma, iones en fase gas? En la yo televisión, una vez quizás. vi un video donde lo hacían en un microondas. En un microondas puede ser, en una televisión. Bueno, las televisiones de ahora no, las planas no, las antiguas sí. Entonces generan, pueden generar un plasma. Pero hay un plasma más sencillo, mucho más fácil. ¿Cómo calientan los frijoles? En una olla express. ¿Y con qué los calientan? La lumbre, Con la lumbre. ¿Y qué es la lumbre? calor. Pues, ¿y qué más? ¿Solo es calor? Bueno, es una combustión de gas. Es una combustión de butano. Se combina el butano con oxígeno. Y la reacción es tan exotérmica que produce ¿qué?
un plasma. En la flama, las llamas son plasma. Son trozos de moléculas y muchas de ellas ionizadas. Ahí no son átomos ionizados, son moléculas ionizadas, pero básicamente es equivalente para el concepto que quiero ilustrar. Están ionizadas. Al estar ionizadas, ¿qué va a suceder? Que cualquier cosa que toquen, o van a quitarle electrones, o van a arrancarle electrones, o le van a ceder electrones, porque están en un alto estado energético. Entonces, hagan un experimento, prendan la estufa y metan su dedo. Y ustedes con sus receptores debajo de la piel van a sentir el calor, pero también van a ver cómo su dedo se empieza a poner negro, porque va a haber reacciones redox de los iones en fase gas que van a estar reaccionando con su dedo. Entonces, les va a carbonizar el dedo. Si lo quieren comprobar físicamente, háganlo y verán que es cierto, ¿no? Y es porque es un plasma. Por eso hacer estos experimentos de obtener los valores de potencial de ionización son experimentos difíciles, que no se han podido hacer hasta que se han tenido las condiciones de laboratorio necesarias para empezar a medir esto. Se llevan los elementos a fase gas y luego se les da energía luminosa normalmente para saber con cuánta energía arrancamos el electrón. Es para generar un plasma. En el momento que dejo de iluminar, darle energía, el electrón vuelve a su átomo en fase gas. Y si enfrío eso, el átomo se condensa y vuelve a formar líquido y vuelve a formar sólido. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos viendo la temperatura de las estrellas, vimos que la materia podía coexistir de diferente forma dependiendo de la temperatura? En la próxima clase vamos a revisar nuevamente esa gráfica para que quede claro esto. ¿Sale? Bueno, básicamente ya quedamos en todo. Entonces, para la próxima clase, 2 tareas. El misterio de la capa mágica de Harry Potter. ¿Por qué una capa llena es más estable? Decir que es más estable porque es más difícil de romper o porque tiene una energía que es más, que tenemos que invertir energía para romper esa configuración electrónica, es decir lo mismo que es estable. Esa explicación no vale. ¿Por qué hay que invertir más energía en eso? ¿Sale? Esa explicación. Entonces, primera tarea es esa. Segunda tarea. La segunda tarea que les voy a dejar es también de investigar. Y quiero que me investiguen qué es carga nuclear efectiva. ¿Sí? Carga nuclear efectiva. Y teniendo carga nuclear efectiva, con eso vamos a retomar la clase que viene y vamos a reanalizar esta gráfica y muchas otras. Y vamos a poder desmarañar la capa llena como si fuera mágica de Harry Potter, no es mágica. Y la podemos entender más desde primeros principios. ¿Sale? Sí, profe. Para que quiero que entiendan, les voy a recomendar un video. Déjenme compartírselos. Es un video de un youtuber. Es un youtuber, un chavito, ¿no? A ustedes que les gusta el YouTube y los youtubers, a ver qué maestro les deja tareas de youtuber, ¿no? Es un chavo muy curioso que se llama Jaime Altozano. Fracaso. Véanlo. ¿Lo ven? Sí, ¿Lo escuchan? No, porque está... No. ¿Ahora lo de mi escuchan? educación y de mi experiencia. Sí. Bueno, Sí. pongan en YouTube Jaime Altozano, con Z, Altozano, fracaso. Y les va a salir un video que se llama Mi horrible experiencia en el sistema educativo. Y a ver si alguno de ustedes... Me parece que es interesante. Es un chavo que hace videos de música. Él es básicamente músico y explica mucho de música. Hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, vean el del pop o vean algunos otros. Analiza desde el punto de vista musical cómo es la música. Y este chavo no tiene ninguna carrera formal, pero es muy listo. Y explica mi horrible experiencia en el sistema educativo, y es justamente lo que quiero, que la gente, los maestros, muchas veces dan dogmas. Si yo me aprendo que esto es así, por esta razón, lo explico, pero eso no es entender el fenómeno. Entonces, 3 tareas.
la configuración de capa llena porque es más estable. Segundo, carga nuclear efectiva Slater. Y tercero, YouTube, Jaime Altozano y el fracaso, mi horrible experiencia en el sistema educativo. ¿Sale? Aquí lo están viendo. Ya está. Pues lo ponen así y lo ven, y en un rato de ocio lo ven con calma. Son 27 minutos donde cuenta por qué le fue mal, por qué le fue bien, y a lo mejor alguno de ustedes, y entra una disertación desde un punto de vista de alguien joven, cosa que estoy yo muy alejado de eso, y a lo mejor por eso les conviene más escuchar el porqué de las cosas. Y esta explicación es interesante. Por ahí les recomiendo algunos otros videos, como el del pop, está padre, cómo los del pop engañan o no engañan al oído, desde el punto de vista de músico. Entonces, a los que les gusta el pop, van a decir, ¿qué onda? A los que les gusta el reggaetón, van a decir, ¿qué onda? Y está interesante. Entonces, bueno, vean YouTube y nos vemos la próxima clase. Miren, les comparto la liga en el chat, si quieren. Sale. Entonces, ahí lo ven. Entonces, 3 cosas. Hoy es jueves. Tienen muchos días para ver un video en YouTube de unos minutos e investigar. Lo más importante es investigar lo de la capa llena y que recuerden, carga nuclear efectiva, que ya vieron eso en la clase. Bueno, pues